Los ingleses son mucho más que su acento, desde una habitación secreta hasta extraños fósiles desconocidos. He aquí las 15 cosas impactantes descubiertas recientemente en Inglaterra. Número 15. El mayor fósil de 1000 pies. Si le dan miedo los gusanos, los insectos y cualquier cosa que tenga más de 4 patas, quizá esté agradecido de que esta criatura hace tiempo que desapareció de nuestro planeta. Los científicos han descubierto recientemente el mayor fósil de 1000 pies de la historia, y su tamaño es espeluznante. Este extraordinario fino mide 2,5 metros de largo y pesa 110 kilos. Fue descubierto accidentalmente en una playa de Northumberland. Entonces, ¿qué es exactamente esta criatura? Este 1000 pies gigante se conoce como Arthroplura, una especie que existió hace aproximadamente 326 millones de años, en una época en la que el noreste de Inglaterra era más cálido que hoy. Ahora bien, lo interesante es que este fósil podría no ser un fósil ordinario. En su lugar, se trata de un exoesqueleto del que se desprendió la criatura a medida que crecía, de forma similar a como una serpiente se despoja de su piel. Este descubrimiento es raro porque las especies de 1000 pies suelen descomponerse y desaparecer inmediatamente, lo que las convierte en una de las especies más misteriosas que deambulaban por nuestro planeta. Quizás sea para bien, ya que estas criaturas son sin duda animales sacados directamente de la pesadilla de alguien. Los investigadores creen que estas criaturas tenían al menos 32 patas, y también podrían haber tenido hasta 64 patas. Antes de que nos siga gustando este vídeo, machaque el botón de suscripción y pulse la campana de notificación ahora mismo. Número 14. El cuchillo ángel. Ya que estamos con el tema de las pesadillas, aquí tiene una escultura que parece algo que vería en un sueño horrible. Se trata del ángel cuchillo, una escultura creada por el artista Alfie Bradley. Con sede en el Reino Unido, esta imponente escultura de 24 pies de altura no es una pieza ordinaria. Fue realizada minuciosamente a partir de 10.000 trozos de cuchillo, no de los ordinarios, sino de los entregados voluntariamente a las autoridades o de los confiscados por estas. El concepto del artista suscitó diferentes respuestas del público. Algunas víctimas de delitos afirmaron que la instalación artística no entendía en absoluto el mensaje que quería evocar a la multitud. Los que están en contra de la escultura afirmaron que el ángel debería simbolizar la pureza y que utilizar cuchillos para crear su forma contradice su imagen. Sin embargo, algunos aprecian la creación de Bradley. Si hay algo en lo que la gente puede estar de acuerdo, es en el hecho de que esta obra de arte es un concepto extraño. Como se suele decir, se supone que el arte debe hacerle sentir algo, y creo que eso es subjetivo, ¿no? Así que les dejaré esta para que reflexionen sobre ella. Número 13. La mano de Gloria. Esta mano amputada, momificada, expuesta en el Museo de Whitby, es una de las muestras más extrañas de Inglaterra. Esta parte momificada del cuerpo fue encontrada a principios del siglo XX, escondida en la pared de una casa de campo con techo de paja en Castleton, por un albañil e historiador local llamado Joseph Ford. Ford afirmó que la mano no es un simple artefacto, sino más bien algo sacado de cuentos y leyendas populares. A menudo se la conoce como la mano de la gloria. Verá, hace mucho tiempo, la gente creía en la mano de la gloria, que es esencialmente la mano de un criminal que es castigado con la horca. Se suponía que esta mano tenía poderes mágicos. Los ladrones utilizaban la mano de la gloria para dormir profundamente a la gente y que no pudiera despertarse mientras los ladrones robaban sus cosas. En una versión de esta historia, la mano se utilizaba como un candelabro, y los dedos de la mano se iluminaban cuando se encendía una vela especial hecha con grasa humana. Si un dedo no se encendía, significaba que alguien seguía despierto en la casa. En las otras versiones, la propia mano tenía los dedos ardiendo. Fuera cual fuera la versión, el fuego de esta mano no podía apagarse con agua ni pellizcándola. Y así, debido a estas leyendas, la mano momificada permanece en la exposición del Museo Whitby hasta el día de hoy. Número 12. Nuevo dinosaurio acorazado. Si le fascinan los dinosaurios, este nuevo descubrimiento podría interesarle. Sigamos con los descubrimientos macabros, ¿de acuerdo? Recientemente, unos investigadores desenterraron una nueva especie de dinosaurio conocida como Bectiple tabereti, frente a la costa sur de Inglaterra. Este descubrimiento es uno de los primeros fósiles de un dinosaurio acorazado descubierto en la isla en más de un siglo.
Esta criatura, que es esencialmente un anquilosaurio, término con el que quizá esté familiarizado, prosperó durante el período Cretácico temprano, hace aproximadamente entre 145 y 100 millones de años. Esta época está marcada por la escasez de fósiles en todo el mundo, lo que lleva a algunos científicos a especular con la posibilidad de que se produjera un acontecimiento de extinción masiva tras el período Jurásico precedente. Aparte de su rareza, el nuevo fósil de anquilosaurio también nos permite aprender más sobre esta especie de dinosaurio. Los expertos afirman que el fósil reveló que esta criatura tenía un estrecho vínculo genético con los anquilosaurios chinos, lo que sugiere que los dinosaurios tenían la capacidad de migrar entre Asia y Europa durante el período Cretácico temprano. ¿Quién sabe sobre qué otras cosas podría arrojar luz este fósil en el futuro? Número 11. La flor más rara del mundo. Esta flor puede parecer ordinaria, pero se trata de la roja de Middle Mist, también conocida como rosa de primavera, una flor mundialmente conocida como la más rara del planeta. De hecho, esta flor es tan rara que solo existen dos de estas plantas, una de ellas en Nueva Zelanda y la otra en el Reino Unido. Esta flor debe su nombre a John Middle Mist, que la obtuvo de China en 1804. Históricamente, la Middle Mist Red era una flor escasa que se encontraba principalmente en las grandes propiedades de las familias inglesas adineradas que podían permitirse adquirirlas. Middle Mist donó su espécimen a Kew Gardens, pero desapareció misteriosamente, al igual que otros por todo Londres y todo el Reino Unido, dejando una única localización. En 1823, Chiswick House and Gardens, una casa señorial inglesa, se convirtió en el único lugar donde se encuentra el rojo de Middle Mist hasta el día de hoy. La razón de la desaparición de esta especie floral de su lugar nativo y de cómo un espécimen llegó a Nueva Zelanda sigue siendo un misterio. Puede parecer una flor corriente, pero no podemos negar que su belleza y su valor se han centuplicado debido a su rareza. Número 10. Una épica persecución de abejas. Bien, este es un caso extraño del que probablemente no haya oído hablar. Una mujer en el Reino Unido se encontró con un dilema inesperado un día cualquiera, cuando un enjambre de unas 20.000 abejas se enganchó de repente a la parte trasera de su coche y se negó a moverse o separarse del vehículo durante unos 2 días. Sin duda pensó que algo extraño estaba ocurriendo. Todo empezó cuando la mujer de 65 años aparcó su coche en el centro de la ciudad. Dejó el vehículo mientras hacía unas compras en las inmediaciones, pero cuando regresó un enorme enjambre de abejas ya se había reunido alrededor del coche para su asombro. Afortunadamente, llamaron a un equipo de rescate de apicultores y un guardabosques para capturar a las abejas en una caja especial. Les llevó horas deshacerse de las abejas, pero la mujer recuperó su coche y las abejas estaban a salvo. Sin embargo, su trato con las abejas no había terminado por completo. Mientras conducía a casa, no se dio cuenta de que el enjambre la seguía. Al día siguiente, todavía encontró un enorme enjambre en su coche. Llamó a los apicultores nuevamente y descubrieron que la abeja reina estaba atrapada en su coche. Los apicultores reubicaron a las abejas sin perder a la reina, quien estaba atascada en las grietas del coche. El enjambre siguió al vehículo durante más de un día entero. Número 9. El arroyo asesino de Inglaterra. Situado en los bosques del norte de Inglaterra, se encuentra el Bolton Street, un estrecho segmento del muelle fluvial. A primera vista, el Bolton Street parece un tramo pintoresco, tranquilo y estrecho del muelle fluvial. A menudo se confunde con un tranquilo arroyo. Sé que no lo parece, pero se trata de una de las masas de agua más peligrosas del mundo. Sí, es cierto. Este pequeño arroyo, conocido como Bolton Street, tiene una siniestra reputación debido a su profundidad oculta y fuertes corrientes submarinas. Se dice que tiene una tasa de mortalidad del 100% para aquellos que caen accidentalmente en él. Su fama mortífera se remonta a siglos atrás, y escritores como Gertrude Atherton mencionaron su encanto fantasmal en el siglo XVIII. Aunque existe una leyenda que afirma que cobró la vida del heredero del trono escocés en el siglo XII, no hay registros oficiales que respalden esta afirmación. La tremenda profundidad del Bolton Street es lo que lo hace tan peligroso. Se estima que el Bolton Street tiene más de 30 pies, aproximadamente 9 metros, de profundidad en algunos lugares. Hay señales advirtiendo a la gente sobre su peligro y rocas resbaladizas.
Según una leyenda local, aquellos que caen en el street son succionados bajo las rocas y desaparecen. A pesar de su reputación, sigue atrayendo a excursionistas y aventureros. Si decides explorar este lugar, ten en cuenta las advertencias y mantente seguro. Aunque es pintoresco, también es un recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza y la importancia de la seguridad en estas áreas. Número 8. Una colección de bicicletas robadas. En el año 2022, ocurrió un hecho sorprendente que dejó a muchos internautas atónitos. Se descubrió que un hombre de Oxfordshire, Inglaterra, estaba involucrado en uno de los casos más extraños de la historia. Tenía una colección de más de 500 bicicletas en su patio trasero. Este residente, de 54 años de edad, fue recientemente arrestado después de que los vecinos se quejaran acerca de su patio trasero, el cual se había convertido en un criadero de ratas debido a la gran cantidad de bicicletas que allí se encontraban. Las autoridades parecen haber subestimado la denuncia que recibieron porque se vieron completamente sorprendidas al llegar al lugar. Es comprensible que cualquier persona se sorprenda al encontrarse en lo que se supone que es una tranquila zona residencial, con una casa repleta de cientos de bicicletas. La colección de bicicletas viejas ha estado creciendo constantemente durante más de 5 años, llegando a un punto en el que es claramente visible en las imágenes por satélite de Google Earth. Es importante mencionar que este montón de bicicletas es realmente enorme y no hay manera de salvarlo. Ante esta situación, la policía inició de inmediato una investigación para determinar cuáles bicicletas habían sido robadas y si era posible devolverlas a sus legítimos propietarios. Número 7. Hadas. ¿Cree en las hadas? La mayoría de nosotros probablemente piensa que estas entidades solo existen en los mitos y el folclore. Sin embargo, el profesor John Hyatt, un distinguido académico de 53 años de edad, no solo cree en su existencia, sino que también ha logrado capturar evidencia fotográfica de ellas. John es profesor de la prestigiosa Universidad Metropolitana de Manchester y afirma haber fotografiado a minúsculas hadas que habitan la hermosa campiña inglesa. Las imágenes que nos presenta son realmente fascinantes, ya que muestran a estas diminutas criaturas humanoides con alas, flotando y volando en enjambres, creando un mundo mágico de fantasía y maravilla. El profesor Hyatt tiene la misión de inspirar a más adultos a creer en la existencia de hadas y en cómo pueden añadir un toque mágico a sus vidas. Puede sonar algo extraño, pero así es. Según se dice, las fotografías en cuestión fueron tomadas durante las excursiones del profesor para capturar el paisaje de Lancashire en los últimos 2 años. Estas fascinantes imágenes se encuentran actualmente en exhibición en una exposición especial titulada Hadas de Rosendale en el Museo Whitaker, ubicado en el Parque Whitaker. Rosendale Hyatt insiste firmemente en que las fotografías son completamente auténticas y no han sido alteradas con Photoshop. Le dejo a usted el juicio final. Número 6. Cirugía de bricolaje. Muchos de nosotros recurriríamos a medidas extremas cuando la vida de alguien está en juego. Ahora considere hasta dónde podría llegar una persona si su propia vida estuviera en peligro. Quizá la desesperación y el deseo de vivir llevaron a Graham Smith a operarse a sí mismo. Graham es un ingeniero de Lancashire, Inglaterra. Hace más de una década, se sometió a una operación intestinal que le dejó puntos de sutura que sobresalían a través de la piel de su abdomen. Inmediatamente planteó el problema al hospital al que acudió en 2011, pero en lugar de actuar con prontitud, le pusieron en lista de espera, y su supuesta operación se canceló 2 veces. La situación se prolongó lo suficiente como para que Graham empezara a temer el riesgo de morir de septicemia, por lo que el ingeniero decidió tomar cartas en el asunto y realizarse él mismo la intervención quirúrgica requerida. Increíblemente, la operación realizada por él mismo tuvo éxito, y después de 15 años, Smith se sentía como un hombre nuevo. La operación original le había dejado un poco encorvado, pero el ingeniero rectificó el problema eliminando meticulosamente los puntos mal cosidos. A pesar de su éxito, Graham se apresuró a advertir del peligro de seguir su ejemplo. Afirmó que aunque la autocirugía pueda sonar intrigante, advirtió al público que él es un ingeniero especializado y reconoce que lo que hizo fue peligroso y nadie debería intentar hacerlo en casa. Número 5. Miles de tréboles de la suerte. Si hay un hábito que conservo de la infancia, probablemente sea el de coleccionar tréboles de 4 hojas.
Y quizá no sea la única. Los tréboles son ampliamente considerados de la suerte, y esta creencia tiene profundas raíces culturales e históricas. La asociación entre el trébol y la suerte se atribuye más comúnmente a Irlanda, donde el trébol es un símbolo nacional y ocupa un lugar especial en el folclore y la tradición irlandeses. No hay nada malo en creer que estas hojas traen suerte, ¿verdad? Definitivamente, estos dos hermanos creen que fueron recompensados con una suerte extrema cuando encontraron 2 tréboles de 7 hojas en un jardín de Gran Bretaña. Verá, los expertos creen que la probabilidad de encontrar un solo trébol de 7 hojas es de 1 entre 1.000.000. Imagínese encontrar 2. No es de extrañar que los hermanos estuvieran encantados con lo que vieron. A lo largo de la historia, la gente ha mantenido diversas supersticiones y creencias populares sobre las propiedades mágicas de las plantas y los símbolos. Los tréboles, con sus 3 hojas en forma de corazón, se han asociado con el poder de alejar a los malos espíritus, atraer la buena suerte y proteger contra el mal. Algunos creen que llevar o exhibir un trébol puede ayudar a prevenir desgracias. Con lo afortunados que son estos tréboles, no me extrañaría que varias personas probaran suerte para adquirirlos de los hermanos. Número 4. Antiguo asentamiento comercial romano. Unos arqueólogos ingleses hicieron un importante descubrimiento mientras trabajaban en un proyecto ferroviario. Este descubrimiento ha generado un gran interés en la comunidad científica, ya que proporciona nuevas perspectivas sobre la historia de la región. Encontraron un antiguo poblado comercial romano a pocos kilómetros de Londres. Este antiguo asentamiento ha revelado una serie de estructuras fascinantes que nos permiten comprender mejor cómo era la vida en esa época. Además de las más de 30 casas redondas que se descubrieron, también se encontraron viviendas antiguas, edificios de piedra, pozos y algo que parecía una carretera principal. Todo esto nos da una idea de la complejidad y la importancia de este asentamiento. Los expertos creen que la ciudad se construyó hace unos 2400 años y que creció exponencialmente cuando los romanos llegaron a Inglaterra en el año 43 a.C. Este descubrimiento arqueológico nos permite vislumbrar cómo era la vida en esa época y cómo se desarrolló la interacción entre los romanos y los habitantes locales. La gente siguió viviendo allí, haciéndola aún más bulliciosa, hasta alrededor del año 410 a.C. Los investigadores creen que el éxito de la ciudad procedía del comercio con otros lugares porque encontraron monedas romanas, joyas y pruebas de talleres donde se fabricaban cosas. Sin embargo, los investigadores también encontraron algunos indicios que les hicieron pensar que en la zona podría haber habido personas esclavizadas. Dado que se trata de un hallazgo reciente, aún queda mucho por aprender. Número 3. El Woodhenge. Si es usted de Inglaterra, quizá conozca Woodhenge. Sí, Woodhenge, no Stonehenge. Woodhenge es un antiguo yacimiento arqueológico situado en Inglaterra, cerca del mundialmente famoso Stonehenge. Aunque Stonehenge se compone de enormes bloques de piedra dispuestos en forma circular, es bastante diferente. Sin embargo, Woodhenge, otro antiguo monumento excavado en la tierra que data del Neolítico, en torno al 2300 a.C., presenta una estructura única. A diferencia de Stonehenge, que destaca por sus grandes pilares de piedra, se cree que Woodhenge tenía postes de madera similares a los del monumento más conocido. Esta formación más pequeña, aunque menos conocida, también tenía un propósito importante para la gente que vivía en la región en el pasado. Verá, Woodhenge es un antiguo monumento que se encuentra alineado con el sol naciente durante el solsticio de verano. Esta alineación sugiere que podría haber tenido algún significado astronómico o calendárico para las personas que lo construyeron. Sin embargo, a pesar de las numerosas teorías existentes, la finalidad exacta de Woodhenge sigue siendo objeto de intenso debate entre arqueólogos e historiadores. Algunas teorías sugieren que este misterioso lugar fue utilizado con fines religiosos o ceremoniales, mientras que otras proponen que pudo haber sido un importante sitio de enterramiento o incluso un lugar de encuentro para actividades sociales y comunitarias. El enigma que rodea a Woodhenge ha despertado un gran interés en la comunidad académica y continúa fascinando a aquellos interesados en la historia y la arqueología. Número 2. La Horda de Staffordshire. La Horda de Staffordshire es una de las más recientes y valiosas encontradas en Europa.
Este inesperado hallazgo fue desenterrado por un detector de metales llamado Terry Herbert en julio de 2019, mientras exploraba un campo cerca del pueblo de Hammerwich, en Staffordshire, Inglaterra. Esta preciosa horda está compuesta por más de 3.500 piezas individuales, que consisten principalmente en objetos de oro y plata intrincadamente elaborados. Estos artículos incluyen espadas, pomos, fragmentos de cascos, cruces y una amplia gama de piezas decorativas. Es más, los objetos de la horda de Staffordshire muestran una artesanía notable y diseños intrincados. Muchos están adornados con piedras preciosas, granates y un intrincado trabajo de filigrana. Solo con esta descripción, ya sabe que el detector de metales ha dado en el clavo. Los artefactos datan de principios del período anglosajón, alrededor del siglo VII a.C., una época caracterizada por los anglosajones, que eran pueblos germánicos que se asentaron en Inglaterra y dieron forma a su historia. Ahora bien, los expertos aún desconocen por qué se enterró la horda en primer lugar, pero si nos atenemos a lo que era común y lógico en la época, es muy probable que se enterrara para guardarla durante una época de conflicto, mientras que otros proponen un significado religioso o ceremonial. Número 1. Las habitaciones secretas. El Palacio de Blenheim es uno de los establecimientos más significativos e históricos de Gran Bretaña. Aún así, nadie esperaba que aparecieran habitaciones secretas cuando se drenó el lago que rodeaba este palacio. Si le suena, es posible que haya conocido este lugar por su relación con Winston Churchill. Después de todo, es la casa solariega del ex primer ministro. Recientemente, los arqueólogos aprovecharon la oportunidad para explorar las habitaciones sumergidas, los túneles y los barcos hundidos, ofreciendo una visión de la historia del palacio que se remonta a principios del siglo XVIII. Su exploración solo fue posible gracias al drenaje de las aguas circundantes. Las salas sumergidas se encuentran dentro del puente Bamberg, una estructura diseñada por Sir John Bamberg en 1708. Originalmente, era un puente habitable con habitaciones en la planta baja y una sala sin ventanas que aparentemente era un teatro. Estas habitaciones quedaron bajo el agua unos 60 años después de su construcción, cuando el paisajista Lancelot Brown creó un lago alrededor del puente. El lago fue drenado por última vez en 1768, dejando la mayoría de las salas sumergidas olvidadas. En las habitaciones expuestas, los arqueólogos encontraron pruebas de habitación, como un techo enlucido y restos de una cocina. También descubrieron 2 túneles bloqueados después de una corta distancia. Las paredes de estas habitaciones estaban decoradas con grafiti que datan de 1756, posiblemente obra de los obreros o trabajadores durante la construcción. Gracias por vernos. Hasta la próxima.